¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Misterio Infinito Perú. En esta ocasión tenemos distinta escenografía porque nos encontramos en la ciudad de Huaraz, ni más ni menos que en el cuarto de Iván. Ustedes a Iván ya lo han visto en el canal en varias ocasiones, así que ni presentarlo. Y él se encuentra ahora en la cámara. Así que si es que por ahí ven que aparece un dedo o algo así, que me ha hecho esa jugarreta recontra troll en varias ocasiones, no es un error mío ni de la edición, es que Iván nuevamente está ahí con un dedo vengador. Bueno, esta es una habitación muy curiosa, muy interesante. Ya en algún momento Iván nos mostrará su magnífica colección de vinilos conseguidos de las maneras más inverosímiles. E incluso en esta habitación, que yo he visitado tantas veces, la casa de mi amigo Iván, hace poco me sorprendí encontrando un extraño artilugio que está en el piso. Yo le dije, Iván, ¿qué es eso? Y dijo, una especie de balanza. Y él me dice, eso es para que uno ponga sus pies y se pongan a vibrar. Y dije, Dios mío, ¿de qué estamos hablando aquí? Para bajar de peso. Censurado. No, como eso de la teleferia. El sacacarca, que yo le decía, que ponías tus pies y salía del agua oscura. Es las cosas que tiene Iván, ¿no? Así ya parece el video de Quality Products. Pero no vamos a hablar de esto porque aquí nos encontramos con un invitado muy especial, que es el padre Carlos Vergara. Él es sacerdote católico de aquí de la ciudad de Huaraz, pero no solamente sacerdote católico. Ustedes han visto un video, que en realidad fue un programa para cuando yo tenía mi programa de radio allá en Puerto Maldonado, en el cual Iván nos hablaba algo sobre su visión del metal. Pero ahora no solamente va a ser sobre eso, ¿no? Acá a mí no me gusta repetir temas, ¿no? Aunque cada quien tiene su perspectiva, sino que el padre Carlos ha tenido un programa en una radio local de aquí de Huaraz, una radio llamada Melodía, que pues estaba dedicado a ello. Y además es sacerdote católico, entonces para muchas personas podría haber una contraposición, una cosa ahí que cómo es esto posible. Y me parece que es un poco tonto hacer ese tipo de estereotipantes puntos de vista, ¿no? Pero ya mucho estoy hablando, ya me emocioné por la cámara, recién limpiada después de la lluvia. Padre Carlos, por favor, su saludo, su presentación para Misterio Infinito Perú y para todos los que vean. Gracias, Fernando. Es un gusto la invitación que me has hecho. Precisamente con lo que has introducido, soy Carlos Vergara Ramírez, sacerdote y licenciado en Teología Dogmática por la Universidad San Dámaso de Madrid, España, y a la vez con estudios concluidos en la maestría de Antropología Filosófica de la Universidad de Piura, y haciendo una tesis sobre la recuperación de la razón en Joseph Ratzinger, que es el Papa Benedicto XVI. Y como dijiste también, Fernando, aparte de esta carrera académica que tengo, una de mis aficiones es el metal, y en razón a este estilo de música, hace años atrás, concretamente en el 2017, empecé con un programa de metal aquí en Huaraz, en una radio de señal abierta, y créeme, Fernando, que fue el primer programa de metal que se hizo en Huaraz en señal abierta. Por supuesto, ha sido toda una evolución para poder llegar a este programa, en el sentido que lo que primero hice fue programando metal cristiano, y poco a poco la gerencia de la radio me invitó a hacer un programa más, un metal global. Ahí es ahí cuando ya programé metal de diversos estilos, con diferentes características, hasta el año 2019. Y luego se tuvo otro proyecto para el 2020, pero lamentablemente por la pandemia que apareció a nivel global, se quedó un poco trunco este programa, pero seguramente con esa intención de que se pueda retomar en los meses subsiguientes, mientras se vaya solucionando este problema. Así que con esa pequeña introducción, es un gusto conversar contigo en estos momentos, Fernando, y aquí estoy disponible para poder iniciar el diálogo. Gracias una vez más. Gracias a usted por su tiempo y por estar aquí presente. Ya que hablamos de radio, solamente una chispita para quienes estén viendo / escuchando este video. Ya viene, no es que Misterios al Atardecer, el programa que tenía en la radio Tropical de Puerto Maldonado, haya muerto. No estaba muerto, solo se había ido de parranda, pero la parranda terminó porque en unas semanas, si Dios quiere y las cosas van bien y el destino no me trolea,
va a haber una nueva aparición mía en una radio, en un programa, en una radio de señal abierta. No les voy a decir si todavía de Lima, de fuera de Lima, o las dos a la vez, ¿no? Pero ya algo verán. Y por supuesto el padre Carlos también es una de las personas que está ahí en la lista, en el cuadernito celeste de la verdad que yo tengo con los posibles invitados. Y quizá también en esa ocasión ya esté en formato radial, en señal abierta, y pongamos algún metal en el programa, lo que para mí va a ser totalmente novedoso, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, incluso yo supe que usted fue quien creó, o en todo caso promocionó, no sé cómo decirlo exactamente, una banda de metal que llegó a tocar en plena plaza de armas de Huaraz, que es metal cristiano, que se llama Resurrexit, Sí. nombre en latín. Así es. Fernando, me traes al recuerdo de esta banda que la fundé en el año 2012. ¿Con qué intencionalidad? Pues simplemente con que se escuche el nombre de Dios en un ambiente tan secular y a veces incluso anticatólico o antirreligioso que son los conciertos de metal. ¿Por qué me atreví a hacer eso? Porque yo creo que la iglesia debe llegar a estos entornos no para imponer una fe, sino para provocar un diálogo con hermanos que les guste el mismo estilo de música que es el metal, de tal manera que ellos puedan conocer un poco más lo que es el cristianismo en esencia. Y con esta intención, pues, le di a esta banda el nombre de Resurrexit, que en latín significa resucitó, aludiendo a Jesús que ha resucitado. Y por eso la celebración digamos, de la banda era justamente el domingo de resurrección. Y nuestra intención siempre ha sido tocar, como te decía, en ambientes seculares. Y empezamos por las universidades y luego los colegios. Me acuerdo bastante de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Y luego en los colegios de la Libertad, ¿no? También en algunas parroquias. Y por supuesto, pudimos haber tocado en otros ambientes a nivel de parroquia o a nivel de otras instituciones. Pero aquí surge ya el tema de la controversia porque el metal no siempre, digamos, es comprendido ni mucho menos aceptado. Y por eso yo pienso que el metal, no solamente aquí en el Perú, también aquí en Huaraz, como una ciudad de provincia, siempre está en ese camino de evolución para poder entenderse. Prácticamente somos pocos quienes podemos entender algo de lo que es este fenómeno musical. Y la propuesta mía era evangelizar con este estilo que también recién se está conociendo. Y lo lógico era, pues, que la mayoría de la gente no aceptara este estilo. Y cuando en el fondo eso requería a que se les estaba invitando también a que conozcan un poco más el estilo, ¿no? También podría citar aquí que esta banda, pues, ha ingresado, digamos, en ese historial del metal que se hace aquí en Huaraz, como la primera banda de metal cristiana, ¿no? Y espero que más adelante también católicos jóvenes de parroquias o creyentes puedan seguir este camino, y tengo esa esperanza de verdad, ¿no? Y entonces ha sido, digamos, una gracia para mí poder haber creado esta banda con jóvenes, puedes creer, Fernando, no solamente católicos, ¿no? Sino también de tendencia evangélica y también de gente que no cree en Dios, es decir, gente que se confiesa como atea, ¿no? Entonces era sobre todo una banda que tenía también la intencionalidad de provocar un diálogo, no solamente con la gente que no cree en Dios, sino también con las diversas iglesias, ¿no? Porque hay que entender que el cristianismo se divide en tres iglesias, ¿no? La iglesia católica, la iglesia protestante y la iglesia ortodoxa. Aquí en el Perú no tenemos mucho conocimiento de la iglesia ortodoxa porque no tiene una presencia tan relevante. La iglesia que tienen en Lima, nada más en Pueblo Libre, que he ido varias veces. Sí, entonces no es conocida, ¿no? Más que sí las iglesias protestantes con diversas denominaciones y por supuesto la iglesia católica, ¿no? Entonces eso también, por ejemplo, es interesante provocar un diálogo entre las diversas iglesias y sabiendo que lo que nos une es el metal, ¿no? Y hace poco justamente en uno de los emisiones del podcast de nuestro amigo Iván y de mi amigo Lucho, hablé un poco sobre lo que es el metal cristiano, ¿no? Que ha sido para mí de verdad una entrevista interesante y lo he disfrutado bastante porque me ha permitido dar a conocer a la gente en qué consiste realmente todo este universo del metal cristiano. Así que por ahí
ha caminado prácticamente a Resurrexit hasta hace poco, ¿no? Que he decidido cerrar esta banda. A eso también quería ¿No? llegar. Sí. ¿No? ¿Por qué? Por diversos aspectos, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales es que puede más la costumbre o la mentalidad religiosa de la iglesia, que es cerrada y que no ha recibido la banda Resurrexit, digamos, el apoyo que ha requerido, sobre todo a nivel humano, que necesitaban los chicos, ¿no? Y el otro es... A nivel humano, en el sentido quizá de algún tipo de promoción en los grupos parroquiales, exactamente. de invitación. Exactamente, ¿no? No ha recibido eso, más, y al contrario, ha recibido solamente, digamos, indiferencia y más radicalmente un rechazo, ¿no? Yo he escuchado y los remito a que busquen en Facebook Warfield Metal Podcast, que es la página de emisiones aquí del amigo Iván y también de Lucho, de ambos. Y esa es de hace varias semanas atrás, está interesantísima, la entrevista que le hicieron al padre. Y ahí usted contaba un episodio que a mí me pareció casi surrealista, ¿no? Que es o sea, destruyeron discos, creo, material de la banda, o sea, no sabía que algo así podía pasar aquí en Perú, no sé, eso me retrotrae a décadas atrás en otros países con otros géneros de música, con el propio metal, pero no sé, este episodio me dejó pues flipando, como dirían los amigos españoles, que hay muchos que ven el canal, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese episodio tan lamentable y a qué se debió ese arranque de odio, ¿no? Pienso que este arranque de odio que tú señalas es natural en el sentido que el cristianismo, y sobre todo en el ámbito católico, no hay todavía una evolución para poder comprender este estilo de música. ¿Y por qué no hay esa evolución? Porque simplemente la mayoría que dice conocer de música, como es en este caso muchos sacerdotes y muchos laicos comprometidos a nivel de iglesia, creyendo conocer de música, han llegado a determinar que el metal necesariamente es satánico, cuando en el fondo estaban más bien expresando la ignorancia o en todo caso el prejuicio de que esta música es satánica por la falta de investigación o de conocimiento de este fenómeno musical. Entonces, cuando el ser humano está movido por un prejuicio, y más aún por la ignorancia, puede llegar a cometer grandes atrocidades, como se ha demostrado, digamos, a nivel de la historia en las diversas culturas. Por otra parte, lo único que han expresado, al menos aquí en Huaraz, con esta actitud hacia mi banda, ha sido, como tú señalabas, un recuerdo de lo que ya sucedía décadas atrás. Cuando, por ejemplo, ¿no? Puedo hablarte de Iron Maiden, cuando apareció su tercer disco, que es El Número de la Bestia. Quemaron sus discos, las ediciones que aparecieron ahí en el año de 1982, pensando que era pues un álbum satánico, ¿no? O que estaba haciendo apología al satanismo, cuando en el fondo el fundador Steve Harris no lo es, ¿no? Pero ¿por qué hicieron eso en Estados Unidos? Porque precisamente desconocen, tienen una ignorancia sutil o tienen un prejuicio y empezaron a quemar, a destruir, ¿no? Entonces, y eso nos remontaba todavía hace siglos atrás, cuando hay, digamos, facetas históricas, incluso se mueven en medio de los mitos y las leyendas de que la iglesia siempre ha perseguido, digamos, a fenómenos que estaban supuestamente relacionados al satanismo, ¿no? Incluso desde la Edad Media. Entonces, nos ha traído esos recuerdos, cuando en el fondo la iglesia en pleno siglo XX, XXI, Fernando, ya debería haber evolucionado en esto, debería avanzar, digamos, al mismo ritmo de la ciencia, al mismo ritmo de la filosofía, al mismo ritmo de las ideologías. Y eso no sé, yo no lo veo en el Perú, no lo veo en Huaraz, quizás no lo veo en América del Sur, ¿no? Entonces, a mí lo que más bien me llama la atención es, digamos, la falta, digamos, de importancia que debe darle a estos fenómenos, investigarlo para luego emitir un juicio y decir que realmente esto es malo o es bueno. Y a eso no se ha llegado. Entonces, como que aquí estamos en pañales para poder entender este fenómeno musical que es el metal, y eso se ha sufrido, lo he sufrido personalmente aquí en Huaraz, cuando me dieron la espalda y vinieron, me atacaron radicalmente, ¿no? Yo me acuerdo bastante que incluso promocionábamos nuestra banda regalando polos de la banda, ¿no?
y algunos colegas míos, ¿no? Incluso empezaron a hablar mal de mi banda diciendo que esta banda que ha fundado el padre Carlos es satánica y jamás puede ser una banda que evangelice. Al contrario, ¿no? Hay que tratar de evitar de escuchar esta banda, hay que tratar de eso de esta banda, así que aquellos que tengan el polo de Resurrexit, por favor, hay que quemarlos, ¿no? Y en uno, incluso, algunos chicos se preparaban en la confirmación. Y uno de los párrocos, por ejemplo, ¿no? Que no quiero citar su nombre, ¿no? Por cuestión de respeto moral, mandó a quemar a este joven que estaba preparándose para la confirmación el polo, si no, no se iba a confirmar. Entonces, estos hechos evidentemente han mostrado simplemente, digamos, un retroceso de lo que la iglesia debería avanzar para evangelizar este tipo de mundo, este tipo de cultura, algunos lo llaman subcultura del metal, ¿no? Para provocar un diálogo y luego, quizás, quién sabe, porque Dios se mueve por diversos caminos para ser encontrado. Y quién sabe, también un joven puede encontrar a Dios a través del metal. Y esa es mi intencionalidad, ¿no? Hasta el momento. Y así como ustedes de repente no se explican, yo quizás puedo entender un poco más, pero sin embargo siempre tengo ese dolor de una feligresía católica que tiene esta actitud, ¿no? Como si estuviéramos aún en plena Edad Media y que no hemos avanzado casi nada. Y ¿no? Y eso, o sea, es sorprendente pensar que existan aún estas actitudes. Así es. Cuando la Iglesia Católica, más bien, haciendo honor a su nombre y a una de sus características de catolicidad, o sea, de universalidad, justamente debería, ¿no?, también cumplir con la comisión de ir a buscar a las ovejas, o buscar, digamos, a las personas para que conozcan el nombre de Cristo, para que conozcan su mensaje por todos los confines del mundo. Y a veces uno piensa en, no sé, en irse a evangelizar a un país musulmán, o qué sé yo, a un país budista o a la India, cuando en realidad aquí en la sociedad hay tanta gente que sus padres son de repente católicos o de alguna rama cristiana, pero ya las nuevas generaciones están perdiendo ese sentido de Dios, ¿no? Pero justamente el metal entraría dentro de esa visión de la Iglesia Católica si se enfoca de esa manera, que ese es uno de los flancos por los cuales podría entrar a evangelizar, ¿no? Y a mí me da bastante que pensar, porque yo no soy de escuchar música católica mucho, pero sí escucho, por ejemplo, música evangélica, ¿no? Entonces hay algunas radios, sobre todo en otras ciudades, que pasan música evangélica juvenil, y yo escucho, y a mí me sorprende que no hay la misma crítica, por ejemplo, hacia una canción evangélica en reggaetón, que básicamente por asociación, cuando tú estás así, por más que estés cantando Cristo viene y te menea, no sé, pero tú en realidad, eso por el propio ritmo, por la asociación que tenemos, eso sí te conduce más que a pensar en Dios, a pensar, vamos a decir, lo bonito en la carne, ¿no? Pero son cosas que a mí me queman la cabeza cuando yo las escucho, en ese doble rasero que hay en el mundo de la música cristiana, ¿no? O creen que toda la música cristiana va a ser, no sé, tipo en el caso de los evangélicos Jesús Adrián Romero, o en el caso de los católicos, no, ¿cómo se llama este cantante que me aburre tremendamente? El que canta eso de que nadie te ama como yo. Martín Valverde. Martín Valverde. Sí, Martín Valverde, te lo digo, tu música me aburre. ¿Qué características tiene el metal cristiano? Una de las expresiones que me atrajo bastante del metal, aparte de que empecé escuchando metal secular, como es por ejemplo mi primera banda, que es Iron Maiden, es que con el paso de los años iba entendiendo que el metal tiene dentro de su contenido cuestiones similares a la filosofía cristiana. ¿En qué sentido? En el sentido de que buscan un camino, digamos, que va en búsqueda de la verdad, o va en búsqueda del sentido de vida. Y de hecho el metal es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque el metalero normalmente encuentra ahí su razón de ser incluso. ¿Por qué no decir su verdad? ¿Por qué? Porque el metal es aquel que expresa su modo de ser ante su familia, ante la sociedad, ante sus compañeros, ante sus amigos. De la misma manera, la filosofía cristiana o la doctrina tiene aspectos donde finalmente te indican, ¿no?,
Este es un camino que tú tienes que seguir y es un estilo de vida para ti y tienes que dar testimonio ante los demás. Entonces ahí yo veo una conjunción entre el cristianismo y el metal. Y a mí me parece interesante luego poder unirlos para hablar sobre la búsqueda del sentido de la vida que el ser humano tiene durante su existencia. Ahí es cuando yo me da la curiosidad de unir y desemboco en el metal cristiano. Ahora, hablar del metal cristiano, ¿no? Que dicho sea de paso, a mí por primera vez me habló un jovencito que entró al seminario para que sea sacerdote. Me dijo que, hablando del metal así a nivel global, me dijo que había metal cristiano y yo me quedé asombrado, ¿no? Aparte de esta unión que yo estaba encontrando, y ahí me habló por primera vez de Stryper, ¿no? Y hablamos de Stryper, un montón de cosas, en qué año se fundó, cuál es su temática y todo ello. Y ahí es cuando empecé a investigar sobre el metal cristiano y desemboqué en que Stryper pues es una banda de metal evangélico, pero yo decidí seguir buscando y descubro a Believer, por ejemplo, ¿no? Que es una de las primeras bandas que tiene una expresión católica. ¿Por qué? Porque quiere hacer un metal, pero desde el punto de vista filosófico, psicológico, y a la vez también doctrinal y bíblico, o sea, va uniendo esos aspectos. Mientras que el metal evangélico es más bien de la resolución de los problemas que tiene el ser humano y te dice, aquí tienes un camino que es Dios, Él te iluminará para que tú sigas adelante en medio de la desgracia que tú estás. Que eso en realidad es propio no solo del metal evangélico, sino de toda la música evangélica. Toda la música evangélica es o del tipo alabanza, ¿no? Del tipo, te amo Señor, sí estás aquí, ya la vasalla, no sé, o del tipo, no sé, porque yo encontré a Cristo y Cristo vive en mí, encuéntralo a tu hermano, no sé, ahorita estoy improvisando, ¿no? Pero la cosa es esa. En cambio, la música católica, quizá porque tiene más recorrido histórico, la piensan más, como quien dice. Es como una vez por ahí leí, ¿no? Dice, la Iglesia Católica no es cosa simple en cuanto a su teología, porque ha tenido 21 siglos para hacerse, para pensarse. En cambio, a veces uno dice, claro, los protestantes o evangélicos, como quieran decirlo, no, desde el siglo XV con Lutero, igual son 6 siglos, pero si nos damos cuenta, el neoprotestantismo que hay ahora, estas pequeñas iglesias de tendencia pentecostal algunas, otras un poco más conservadoras como los bautistas, etcétera, son sumamente recientes. Entonces, quizás lo toman también por el propio tipo de cultura en el cual nacieron, ¿no? De Europa del Norte y de Estados Unidos, con un poco más de practicidad, ¿no? O sea, yo quiero respuestas, claro. Quiero que Dios me solucione la vida y no sé, que me cure si tengo una adicción o o la teología de la prosperidad incluso, ¿no? Que ahora se metió tanto esto de decreta y que tú haces esto y Dios te va a dar el 100%, una cosa así, ¿no? Sí, y evidentemente eso que estás comentando, Fernando, caló bastante, ya, después de Estados Unidos caló bastante hacia abajo, es decir, desde México hacia abajo, toda Latinoamérica, porque aquí hay que ver el aspecto antropológico. ¿Quién es el hombre latinoamericano? Es aquel que tiene, sobre todo, su existencia a base del sentimiento. El latinoamericano siempre es querendón, es afectivo, es el que te abraza fuerte, es el que sabe llorar e incluso en la tristeza encuentra sus mayores emociones. Entonces ahí viene la teología protestante cuando te dice, no, igual siéntelo a Dios, ¿no? Dios está en tu corazón, alábalo. Entonces cayó profundamente en el ser, ¿no? Entonces, ¿quién es Dios para el hombre latinoamericano en general? Es aquel a quien tienes que dirigirle porque tienes problemas y él te lo va a resolver. De ahí no sirve para nada más. O sea, tú no cuestiones ni racionalmente, ni filosóficamente, ni científicamente, no cuestiones a Dios, ¿no? Entonces, ahí se ha reducido la teología protestante y por ende también ahí ha llegado el metal evangélico, mientras que en el metal católico es distinto. Como tú señalabas muy bien, ya tiene 21 siglos de recorrido y hay que pensar que la teología católica, que luego va a tener una repercusión en el metal católico, siempre ha fundado sus bases en la filosofía, ¿no? Por ejemplo, vemos a un San Agustín, a un Santo Tomás de Aquino, que hicieron teología pero con presupuestos filosóficos. Desde ahí ya viene el legado de cómo debe ser el recorrido del pensamiento católico. Y así, y Believer es lo que hace eso, no para alabar a Dios, no para decir, sabe que Dios te va a curar de tus heridas, no, sino para ponerse a pensar sobre Dios y hacerse la pregunta, ¿por qué
tengo que creer en él? ¿Por qué debo de creer en él? ¿O por qué existe en él? ¿Para qué existe él? ¿Qué sentido tiene la existencia de Dios ante el mundo y ante el hombre, ¿no? Entonces, esas interrogantes se plantea Believer, y por eso sus discos a veces son tan complejos, incluso a nivel de metal, que a veces no son entendidos. Es decir, a mí me puede gustar, por ejemplo, heavy metal, me puede gustar, ¿qué te digo? Black metal, death metal o metalcore, pero escucho ahora de Believer que eso no lo entienda. ¿Por qué? Porque no necesariamente es, ¿no?, una guitarra fuerte, ¿no?, o una voz gutural, no, sino... Iván, un gutural, por favor. Sino, digamos, lo que le interesa más es el contenido, aparte, digamos, de la música bien orquestada, bien ejecutada, bien pensada, ¿no? Ese es Believer. Por eso, para entender a Believer hay que escucharlo varias veces, ¿no? Como aquellas, a veces las bandas de metal te sueltan, te publican un álbum muy complejo, ¿no? Y tienes que escucharlo varias veces para encontrar el gusto. A la primera no le entiendes, no le encuentras el gusto, ¿no? Entonces, así sucede con Believer. Eso sería, digamos, un punto de referencia en cuanto a la diferencia entre el metal católico y el metal evangélico, que lo expliqué un poquito, quizás con mayor pedagogía en la emisión que hicimos en el podcast con Iván, ¿no? Y el metal ortodoxo es aún más desconocido todavía, porque como tú decías, Fernando, apenas existen algunas iglesias en Lima, en provincias creo que no existe, pero en el ámbito del Oriente sí, ¿no? Porque los ortodoxos están sobre todo en la parte oriental del mundo, y ellos desarrollan más bien ya una simpatía, un afecto hacia la misma cuna del cristianismo, que es Israel, Jerusalén, toda Palestina, como si fue, como quien decir, a pesar que soy de otro país, pero mi país, mi nación es Israel, y mi tierra es Jerusalén. Entonces, una defensa más como tipo un orgullo, digamos, de los orígenes del cristianismo, ¿no? Eso sería un poco la diferencia entre estas tres, que yo pienso que cada metalero que se le interesa saber sobre el metal cristiano, pues tendría que saber. Que dicho sea de paso, yo felicité hace poco a Iván y Lucho, porque era el primer podcast que entrevistaba a alguien para que hable sobre el metal cristiano, cosa que otros programas de metal, ya sea a nivel de la televisión o a nivel de internet, le han puesto la cruz, nunca mejor dicho. Exacto, y hasta nunca han hecho una edición de metal cristiano, nunca, o sea, yo sigo varios programas de podcast así de internet de Lima, y no te ponen una banda cristiana, ni católica, ni evangélica, ni ortodoxa, no te ponen, simplemente no existe para ellos. Yo he escuchado algo de metal cristianos en una emisora de Curahuasi, que es una emisora evangélica que se llama Dios Pisuyana. Ajá. En Dios Pisuyana, te pasé, Iván, incluso, ellos sí tienen algunos programas donde, bueno, te ponen hasta cumbia cristiana, pero hay algunos programas donde hay rock cristiano y también te ponen metal cristiano. Una que otra. Sí, lo escuché, bueno, pero tiene un alcance muy limitado a algunas pequeñas ciudades del sureste del país. Sí, o en todo caso también, por ejemplo, en América Central. En América Central hay programas de metal cristiano, pero ¿cuál es el problema de ellos? Claro, te presentan católico, evangélico, incluso ortodoxo, pero ¿cuál es la limitación? La limitación es que solamente ponen eso, nada más. No, para nosotros no juega nada heavy metal, secular, black metal, no entra para nada. O sea, yo me refiero a que no entra dentro de la selección, dentro del contenido de los programas metaleros, aparte de las bandas seculares, el metal cristiano, no entra. O bien existe así solo independientemente, ¿no? O bien simplemente no entra. Ese es un poco el detalle que es interesante descubrirlo tras el análisis que estamos haciendo, ¿no? Eso sucede en América Central, en América del Sur, en otros países no he escuchado, ¿no? A no ser que, como me estás refiriendo sobre esto, ¿no? Que es por ahí hay una islita, ¿no?, radial en el sureste peruano, ¿no? Que precisamente la conocí en Puerto Maldonado porque ahí tiene una repetidora esta radio Dios Pisuyana, y Iván se sorprendió cuando yo le pasé no sé si todavía lo tendré, una grabación de un programa que era como un ranking de rock cristiano, donde también entraba metal cristiano. Una que otra, pero bien. Sí, y el locutor, que no recuerdo su nombre, también eso es una cosa que hablábamos con Iván, ¿no?, sobre el metal, porque a veces hasta los propios locutores o personas que hablan de metal se autoestereotipan, o sea, dicen, ¿por qué estereotipas al metalero como que fuera necesariamente un tipo un poco más y de un pollo, ¿no? Pero ellos mismos, Iván escuchó, ¿no?, cuando él hablaba todo así, parecía locutor de Doble 9, ¿no?, que Doble 9 tiene su estilo, o sea, estamos presentando
El puesto número 9. Y yo digo, ¿por qué? Iván, responde el por qué. Bueno, no sé por qué siempre tiene que Warfield haber es ese... así. No, Por eso me Warfield... gusta, y aparte porque eres mi pata del alma. Bueno, justamente con Warfield tratamos de hacerlo un poco más ameno, más como una... Como nosotros dijimos que era de fans para fans, quisimos hacerlo como algo más, una conversación de amigos, hermanos del metal, ¿no? Que nos gusta lo mismo. Entonces por eso tratamos de hacerlo un poco más ameno, más alegre, con bromas, o sea, para que no se sea, pues sí, es todo serio. Pero no sé por qué... Incluso yo veo algo que me llamó la atención bastante a mí como una persona que le emociona la espiritualidad y la religión, que tu co-conductor, Ujú. Luis, tengo entendido, él hace el programa y detrás tiene imágenes religiosas. Claro, que él es muy, muy, muy Yo me católico. quedé sorprendido, ¿no? O sea, sobre todo por la animosidad anticristiana que tiene cierto sector de personas que se relacionan con el metal, ¿no? Entonces, Es que nosotros consideramos que eso no es ningún problema, o sea, el hecho de que tenga uno una religión o que practiques una fe, o sea, si por el caso del metal, ¿no? Si te gusta el metal, eres hermano en el metal porque te gusta ese estilo, como dijo el padre, es tu estilo de vida, ¿no? sí, Es lo que te llena, o sea, como en mi caso, ¿no? Está conmigo en todo momento, siempre tengo una canción, un estilo para mi diferente estado de ánimo en el que me encuentre, entonces de eso se trata, ¿no? Entonces, yo no le veo ningún problema de que uno sea católico o no sea católico. Hay muchos artistas de metal de bandas muy conocidas que son católicos o son religiosos. Además, creo que es sencillamente algo distinto, pero que creo que todas las personas, creo que no hay ser humano al que no le guste la música. Y todos, ya sea que te guste el guayno, la cumbia, la balada, la salsa, el merengue, lo que te dé la gana, hasta el reggaetón, esa cosa infame. Bueno, se respeta. Supuestamente, Sí, no mentira, sí. bueno, el reggaetón todavía pasa, pero el trap ya sí, eso es ya un insulto. Bueno, sí. Decadencia, ¿no? Bueno, todos incluso tienen su canción para el momento cuando están tristes, cuando están alegres, cuando están en el otro. No sé, yo cuando me pongo romántico, me pongo frente a la ventana a cantar una de Eros Ramazzotti. Pero como tú eres un hombre duro del metal, tú tienes otra canción. Simplemente es eso. Es así, exacto. Son gustos distintos y cada uno... No sé, yo canto solo, man, así pasa, y tú cantas otra. Nada más, así de sencillo. Así de sencillo, ser amigos y tratarnos bien. No hay claro, ningún yo no problema. creo, y eso del estereotipo del metal, pues como dice el padre, me parece algo por desconocimiento, ¿no? Que lamentablemente arrastramos hasta el día de hoy, pues, ¿no? Sí. Y bueno, continuemos, padre, ya que mencionó lo que ocurrió con Resurrexit. Esperemos que Resurrexit, como su nombre indica, resucite, ¿no? Ojalá, Esperemos, ojalá. porque es un buen aporte. Pero más allá de eso, ¿ha habido alguna, qué otra banda de metal, cristiano o no, hay aquí en la ciudad de Huaraz o en el contexto de Ancash? ¿Usted reconoce? Sí, hay varias, incluso en mi programa de metal he tenido la oportunidad de invitarlos. Algunos pudieron acudir a la radio para ser entrevistados, hay otros que no, pero la intencionalidad siempre de parte mía era apoyar a los hermanos que siguen este estilo y que me uno también a ellos porque es nuestra pasión. Y yo pienso que a nivel de Huaraz, haciendo un análisis, porque también conozco un poco de lo que es la evolución o el recorrido del metal aquí en Huaraz, siempre el metal ha sido, digamos, un género que nunca se tocó en una radio, digamos, comercial. Nunca. Y otro factor. Y eso que aquí hay varias radios rockeras, ¿ah? Más que en Lima. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho el caso de Huascarán 104.5. Puro rock. Yo vengo acá, la escucho, tengo un orgasmo mental. O sea, pero ni ahí, o sea, quedan simplemente en el estrecho callejón, no de Huaylas, sino del rock, digamos, más clásico. Pero no pop rock y no... Pop rock claro. esencialmente y alguna otra por ahí, ¿no? Pero sí, pues me sorprende que no... Bueno, prosiga, padre. Sí, y yo siempre he sentido la necesidad de apoyarlos a ellos para que al menos su música sea conocida y a través de una radio y con un programa dedicado al metal. Quizás porque soy sacerdote me permitieron entrar a Melodía y teniendo ese acceso tuve la oportunidad de programar algunas canciones de las bandas
actuales, por ejemplo, ¿no? De las anteriores, de los años 90 no pude porque no tengo ese material, ¿no? Pero sí, ya aquellas que surgieron más o menos en el año 2004, 2005, ya, o el 2010, 11, como es el caso, por ejemplo, de Arise to Heaven, ¿no? Tú me has hablado de ellos. Claro. Una banda de power metal progresivo que canta estrictamente en inglés, ¿no? Y otra de las bandas es, por ejemplo, Apurrumi, ¿no? Que canta exclusivamente en quechua. Y es interesante, digamos, los extremos en que se mueven ambas bandas, ¿no? Mientras que una de las bandas toca en un idioma extranjero, ¿no? Uh-huh. Porque seguramente Oscar Murillo y compañía, que son mis amigos, buscan que su música sea internacionalizada. Mientras que la otra banda, que es Apurrumi, de mi gran amigo Roger Cueva, trata de manifestar lo que es lo nuestro, empezando por nuestra lengua, ¿no? Entonces, ellos lo hacen en quechua, en la variante de aquí de Ancash, sí. sí. Y eso le da aún más mérito. Claro, porque en el Perú, Fernando, existe, digamos, un sentido equívoco, lo llamo así, hablando del quechua, ¿no? Porque sí, todo el mundo cree que el quechua de todo el Perú es el del Cusco del sur. O el de Ayacucho, que para fines oficiales del Estado es la variante estándar, ¿no? Claro. Incluso eso sucede en el canal del Estado, ¿no? Sí. Pero nunca dan a conocer que hay variantes, ¿no? Hay variantes donde algunas palabras se diferencian de otras con respecto a estas. Por ejemplo, el quechua de Huaraz tiene sus propias terminologías, su propio modo de pronunciación con respecto al quechua de Ayacucho, del Cusco, del sur. Entonces nosotros tenemos nuestra peculiaridad en nuestro quechua. Y Apurrumi hacen el quechua de Huaraz. Y cuando va a tocar, por ejemplo, a Lima, evidentemente la gente, la mayoría no lo entiende. Pero al menos siquiera, si uno es perspicaz se va a dar cuenta, no, este no es el quechua del Cusco, este no es el quechua de otra parte del Perú, este es el quechua del norte, de la sierra norte del Perú, concretamente de Huaraz y de Huánuco. Ya. Entonces va dando a conocer eso. ¿Y cuál es lo interesante también? Que da a conocer los mitos, las leyendas, los cuentos de nuestros ancestros de aquí, de nuestra cultura guaracina, que seguramente tú poco a poco vas a ir investigando así como lo estás haciendo, y vienes aquí a nuestra tierra, investigas. Yo te agradezco de verdad por esa, digamos, por ese interés que tú tienes, ¿no? Casi muy pocos lo tienen. Sé que hay gente, pero debería haber más gente más que se interese más sobre eso, ¿no? Claro, es que también es parte de mis raíces porque mi abuela materna, Uh-huh. Que en paz descanse, era de Aija, Uh-huh. de un pueblo llamado Coris. Uh-huh. Entonces, digamos, tengo ahí un porcentaje reducido, pero también de sangre ancashina, Uh-huh. aunque claro, la mayor parte de mi ascendencia por parte paterna, incluso materna, es Uh-huh. más de la Sierra Sur, incluso mi apellido, ¿no? Que es de Arequipa. Uh-huh. Pero también hay algo, ¿no? Entonces, ese algo siempre te jala y siempre te lleva a querer saber qué hay ahí donde algo de tu historia familiar también tiene una raíz, tiene lo que ver, ¿no? Uh-huh. Y por eso Ancash es un lugar que para mí es fascinante a nivel geográfico, histórico, musical. Hay un grupo local que sí, Iván, sé que no esperabas que lo mencione, pero hay un grupo que una vez yo descubrí curiosamente por una radio pirata de las que abundan en Lima, que yo no sabía que era de Huaraz, no es de metal, es de otro tipo de música, que Iván no le gusta, de hecho lo detesta, de hecho en este momento sé que quiere lanzar mi poderoso Galaxy, lo quiere lanzar, no sé, hacia el espacio infinito, ¿no? Que es Turmanjet. Ajá. De Richard Colonia. Exacto, de Richard Colonia. Me gusta reggae, una cosa así. No sé. o aquello de Huaynomote. No sé, y Río Santa. Eso, yo dije, qué belleza. ¿De dónde ha salido esto? No sé, bueno. Pero bueno, sí, a Iván lo molestaba con esa canción, ¿no? En versión remix todavía. Pero, o sea, en realidad hay mucho por descubrir en Ancash, en todo nivel, a nivel cultural. Y como se dice, es el quechua ancashino que yo lo noté desde un inicio, que se caracteriza, ¿no? Por ejemplo, por el sonido SH, ¿no? Que creo que es tan característico del quechua de esta zona, por ejemplo, que no dicen sumac, como dirían en otros, sino dicen shumac o algo así, ¿no? Así es. Por ejemplo, bueno, una palabra. Y qué bueno que un grupo como el que usted mencionaba de Apurrumi lo esté tomando en cuenta, ¿no? Incluso yo ahora estuve en Huari, con Iván también hace 2 días, y ya que habla de los mitos de Ancash, me pareció muy bonita no sabía que era catedral, me enteré estando ahí, la catedral de Huari, que en sus puertas pues tiene unos tallados muy bonitos, y hay uno
ya lo subiré al canal, ¿no? Que es como que fuese la progresión de la espiritualidad o de la religión en Ancash, ¿no? Primero te ponen ahí tallado a unas personas evidentemente de tiempos prehispánicos haciendo sus cosas, encima el dios Sol, ¿no? El disco solar que dicen que había en el Coricancha, ¿no? Como que es la creencia pre-inca, de ahí llega la inca, después te ponen la imagen de unos evangelizadores, evidentemente españoles con la cruz y los indígenas ahí al costado, y encima ya un motivo plenamente católico, ¿no? O sea, es como, o sea, es interesante, ¿no? Pero cuán desconocido es también, porque uno va, por ejemplo, a Chavín, o acá cerca a Wilcahuaín, o Wilcahuaín, ¿no? Vas a distintos sitios, y los arqueólogos, con el respeto que me merecen, a veces imaginan bastante, ¿no? O sea, ven que sí, que por aquí hay este sistema de galerías subterráneas, la piedra, la cabeza clava, la cerámica, y en base a esos retazos tratan de reconstruir supuestos mitos y todo, a veces dejando de lado incluso la tradición oral, que sí mantiene trazas de lo que verdaderamente creían los ancestros, pero aún con esas trazas se puede hacer música, ¿no? Para mantenerlas vivas, ¿no? Y Claro. es lo que menciona este grupo tan interesante a Purumi. ¿Qué otro grupo le llama la atención, sea del metal o no del metal, a nivel de aquí de Ancash? Evidentemente, aparte de, digamos, del metal, lo que a mí siempre me ha interesado y siempre he escuchado ha sido la música que escucharon mis padres y son los grupos ancashinos en el género vernacular. Por ejemplo, yo solo, gracias a mis padres, yo suelo escuchar la música instrumental, por ejemplo, del conjunto Atusparia, ¿no? Para mí es un emblema de la música guaracina ancashina, ¿no? O la música típica de Huaraz, ¿no? Como por ejemplo melodías andinas de Huaraz. ¿Qué quiero decir con eso? Que la música típica de Huaraz es con la guitarra, la mandolina, la quena, ¿no? Y un tanto que ya no suelo escuchar porque a mí me parece un poco ya, digamos, ya como una especie de intromisión y que lamentablemente lo confunde con música guaracina, así, ya es cuando entra el arpa o el saxofón y todo eso, ¿no? Que eso es más de la zona de Ollón, de Lima, del Valle Alto de Huaral, de Lima, claro. Y se pretende presentar como si fuera música propia de Ancash, ¿no? Entonces, o de Huaraz. Eso es lo que yo defiendo esa tesis y sobre todo porque escucho este tipo de música, digamos, de estos grupos clásicos que son propios de aquí, de Huaraz, de mi tierra, ¿no? Excelente, padre Carlos. Entonces, ¿con qué cerraríamos esta interesante entrevista? Algo que usted quisiera dejar en claro y que quede como idea fuerza, ya sea sobre el metal en general, sobre el metal en Huaraz o sobre sus propias trayectorias por las sendas de la espiritualidad conjugada con el metal. Sí, el metal ante todo es un camino para poder descubrir cuál es el sentido de la vida para aquellos que quieren, digamos, interesarse y querer llegar a desembocar en Dios. Porque quieras o no, Fernando, el hombre es esencialmente religioso y va a ir por diversos caminos para encontrar a Dios. Hay diversos caminos. Uno de los caminos, sobre todo, que yo puedo dar testimonio es para con mis amigos, mis hermanos metaleros, que si tienen el interés de descubrir a Dios a través de este camino, también se puede hacer, y hay bandas de metal que hablan de Dios, ¿no? No solamente es, no, Satán, 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 ¿no? Sino también, ¿por qué no hablar también de Dios, ¿no? Digamos, de aquel sentido divino que el hombre siempre está anhelando dentro de su ser. Y lo puede encontrar. Eso sí, en el metal no existe, por ejemplo, la palabra imposición. Siempre en medio, esto se hace con la libertad del caso, ¿no? Por eso digo, si alguien está interesado en encontrar a Dios o encontrar un sentido divino, lo puede hacer también a través del metal, así como yo he propuesto con la banda Resurrexit, o simplemente cuando hablo con alguien que le gusta el metal, ¿no? Y me hace preguntas así como tú. Entonces, y el metal, ¿por qué tiene, digamos, esa facilidad o esa capacidad de conectarte con lo divino? Porque el metal, digamos, abre o tiene su acceso
a diversas formas de conocimiento. El metal te habla de historia, te habla de filosofía, te habla de ciencia, te habla de mitología, ¿no? Te habla de religiones. ¿Por qué? Porque el metal siempre es eso, es cultura. Así como dicen el rock es cultura, el metal también es cultura. O sea, imposible que en el metal, ¿no? Claro, habrán algunas excepciones, pero generalmente el mayor porcentaje del contenido en el metal, que es cultura, el saber, la trascendencia, y no es tanto como tú decías, ¿no? Como los otros géneros, ¿no? Sin esa intención de, digamos, de despreciarlos, ¿no? Sino siendo realistas, ¿no? Te hablan de otras cosas quizás más inmediatas, ¿no? Amor, desamor, ¿no? Sexo, diversión, esas cosas, ¿no? En cambio el metal no, el metal generalmente tiene otras temáticas y en eso se concentra más, ¿no? Y ese es lo bueno del metal. O sea, el metal es un género riquísimo que yo les invitaría a escuchar, a profundizar a aquellos que tengan ese interés. Y finalmente les digo, el metal es cultura, no le tengan miedo, no lleguen al prejuicio, ¿no? Dejen, ¿no?, la ignorancia a un lado y dedíquense a investigar o a escuchar. Aquí tienen a Iván, me tienen a mí, a otros hermanos metaleros, para poder conversar y nos puedan dar pautas para que se puedan iniciar en este género. Así que gracias por la invitación a esta entrevista, Fernando, y seguimos adelante aquí en esto que nos une, que es la pasión por la cultura. Muchas gracias, Padre Carlos. Gracias a usted más bien, gracias a Iván que también está tras cámaras. Y bueno, también los remito nuevamente al podcast que semanalmente, cada domingo al final de la tarde, hora peruana, hace Iván junto a su amigo Luis, que lo pueden encontrar en Facebook. Yo también le digo, Iván, súbelo a YouTube, caramba, para que ahí sea más rápida la búsqueda, ¿no? Pero mientras no lo haga, está en Facebook como Warfield Metal Podcast. No se van a arrepentir. Está muy bueno, cada semana invitados, y cuando no hay invitados, la tertulia que ellos arman igual es bastante buena. Y ahora, como yo siempre troleo a mi buen amigo Iván, no como lo permite y corresponde a una amistad de ya 17 para 18 años, Iván, pregunta random. Dime. ¿Qué opinas? ¿Tú lo has escuchado? De Cristian Castro haciendo metal con su cantando "Te daré mi peso negro"? Prefiero no opinar. Padre, si tiene la oportunidad, no escuche eso. Por favor, no escuche. ¿Cómo se va a lanzar el metal con una canción llamada El Beso Negro? La Esfinge, ¿no? No. Pero el nombre pasa, ¿ya? Aunque yo creo que ese la es muy chabacano. Como Esfinge hubiera estado bien. Pero El Beso Negro. No sé, ese es hard rock, ni siquiera es metal eso. Lo más metal que ha hecho Cristian Castro ha sido No Podrás, creo, y la otra canción es de 92, de La Morena. No, hay una que se llama La Morena. Esa morena. Esa es más metal que su otro proyecto. Pero No Podrás es la mejor canción en español de la historia. Y al que no le guste, que le den. Gracias, amigos. Y listo. Nos vemos en otra oportunidad aquí en Misterio Infinito, pero chaufas.